Miguel Hugo Vaca Narvaja, juez federal, que ya está en línea con nosotros. ¿Cómo te va? Miguel Hugo, Franco, Juan y Leonela te saludan de este lado. Muchas gracias por atendernos. Buen día, ¿qué tal? Mucho gusto. Bien. Juez, lo molestamos porque se cumple un número significativo y usted está quizás en el foco de las últimas novedades que se dieron en cuanto a la desaparición de personas y el hallazgo del resto de esas 12 que permitieron identificar y movilizar a familiares a encontrar a quienes buscaron por tanto tiempo. Sí, nosotros hemos tenido resultados positivos de un trabajo que venimos haciendo hace muchos años. Y después de 12 campañas de excavaciones en el predio de La Perla y siempre en las proximidades de ese lugar, es decir, lo que se llama la Loma del Torito, que era el lugar señalado en su momento por un testigo de la causa de La Perla, José Julián Solanille, sabíamos que tarde o temprano iba a suceder, y tuvimos también la posibilidad de que fuera el ingeniero Sagripanti de Río Cuarto, Guillermo, quien a través de 2 fotografías obtenidas de ya agosto, pudiera observarlas y ver que había se demostraba, digamos, un trabajo importante sobre el terreno, de remoción de terreno, y él señaló el lugar. Dijo, vamos a empezar esta campaña por acá, y por suerte el tercer día de excavaciones empezaron a aparecer restos de huesos, lo que confirmaba 2 cuestiones. Primero, que estábamos en el lugar, en uno de los lugares importantes de enterramientos. Y lo otro es que esos restos de las personas enterradas en ese lugar fueron removidos de ahí posteriormente, creemos que en el año 79, a través de palas mecánicas y camiones, se los llevaron a otro lugar. Y esto ha sido ya certificado, pero en esa búsqueda de impunidad de los genocidas, a través de la remoción de restos, ellos no iban a imaginar en esa época, estamos hablando del año 79, de que iban a aparecer técnicas de identificación como las que tiene el equipo argentino de antropología forense, donde a partir de un pequeño resto de hueso, ellos pueden llegar a identificar a una persona. Gracias a las contramuestras aportadas por los familiares en su oportunidad, pudimos identificar estas 12 personas. Y también fue un trabajo de logística encontrar a los familiares, porque muchos no estaban en los domicilios oportunamente denunciados, así que pudimos hacerlo, pudimos dar la noticia también de manera personal en el juzgado, una noticia, por supuesto, para todas estas familias muy, muy conmovedora, muy significativa, lo que es cerrar una historia de angustia por la desaparición, ¿no? Uno de los principales elementos con los que contó la dictadura cívico-militar, el terrorismo de Estado, dentro de su manual de represión. Uno imaginaba distintas escenas cuando se fueron dando a conocer las identidades, imaginaba las familias, los abrazos, imaginaba la cara del dictador Videla y las personas que recuperaban o dejaban esa condición de desaparecido y finalmente volvían a marcar el árbol genealógico de las familias, digamos. A vos, Hugo, como hijo de víctimas y nieto de víctimas del terrorismo de Estado, ¿cómo te movilizó en lo personal, si podrías contarnos? Uno siempre está en la búsqueda. Nosotros anunciamos que habíamos encontrado y habíamos identificado 12 personas. Una estrategia que nos dimos de comunicación. Lo que pasa es que al decir que eran 12 y no dar los nombres, generó una expectativa importante y tardamos una semana prácticamente en dar esa conferencia de prensa y contar bien quiénes habían sido los identificados. Entonces esa búsqueda se transformó inmediatamente en preguntas de los familiares, de mis tíos y de mis hermanos, mis primos, a ver si los restos del abuelo habían sido identificados. Así que, por un lado, siempre está la búsqueda personal y familiar dentro de las 30.000 familias, de los 30.000 desaparecidos, todos más o menos pasamos por lo mismo. Y lo otro es una gran satisfacción de darle la noticia a los familiares, porque muchos son conocidos de las luchas por los derechos humanos de todos estos años. Es decir,
del caso de la nona Dambra, que le decían nona, el hijo de Emi Dambra, y Emi era una de las abuelas y madres señeras en este aspecto. Es decir, cuando yo volví después del exilio en el año 83, una de las primeras visitas que hice a la Plaza San Martín, bueno, me encontré con Emi, estuvimos charlando, y la verdad que fue muy doloroso no poder haber dado la noticia a ella de que encontramos a su hijo, cosa que ella hizo durante tantos años. Es como el caso de Sonia Torres también, que todavía tenemos la deuda pendiente de no encontrar al nieto, ¿no? Quería preguntarte, Miguel, si podrías comentar un poco el testimonio primordial de Solanille, que es el trabajador rural, que gracias a él se pudo haber establecido este trabajo, porque bueno, vos estuviste en el juicio cuando dio el testimonio. Quería preguntarte, bueno, justamente sobre eso, para que también tengamos luz sobre lo sucedido. Sí, el testimonio, él narra cómo veía los camiones llegar y él, escondido, pudo ver en varias ocasiones lo que hacían estos desgraciados, como les puso él, ¿no? Cuando declaró, le dice, estos desgraciados, estos asesinos. Él vio cómo tiraban cadáveres y vio también cómo terminaban matando a esas personas al frente de la fosa donde los iban a arrojar enterrados. Entonces fue un testimonio conmovedor, porque además él vivía cerca y en un principio los cuerpos eran apenas tapados con un poco de tierra. Entonces la lluvia los removía y él contó cómo los perros de él a veces le llevaban algún resto humano, ¿no? Por eso también es impresionante el testimonio de Solanille. Este testimonio fue importante porque él señaló la Loma del Torito, y a pesar de que se excavó en muchas ocasiones en esas proximidades, no dimos con el lugar justo. Así que rescatamos en gran medida ese testimonio, y hay otros testimonios importantes también, como el de Bruno Laborda, que es el militar que se quejaba porque no lo ascendían. Claro. Cuando él había colaborado con los enterramientos y la remoción de los restos y llevarlo al norte de Córdoba, ¿no? Eso está plasmado en un expediente. Parece un cuento kafkiano, pero no, eso fue la realidad. Miguel, te saluda Leonela de este lado. No podemos dejar de preguntarte en este contexto de a 50 años de la última dictadura, cuando en el último tiempo reaparecen discursos que relativizan o niegan los crímenes cometidos durante esa época de nuestra historia argentina. ¿Qué mirada tenés vos al respecto, o qué te genera, no solo como parte de la lucha en la búsqueda de verdad y justicia, sino también por tu historia personal? Bueno, yo cuando escucho esos discursos negacionistas, la verdad que veo y analizo la persona de la que vienen, ¿no? Un discurso negacionista a 50 años de los hechos, después de todos los juicios que hemos tenido acá en Córdoba, un montón, no sé, son 12, 14, 18 juicios, la verdad que he perdido la cuenta. En cada juicio hemos tenido los testimonios y hemos tenido digamos, la declaración fehaciente de personas que pasaron por la trituradora del terrorismo de Estado, ¿no? Hemos visto también, bueno, lo que son estas fosas comunes, los enterramientos, la desaparición, los vuelos de la muerte. Y además, y en esto rescato lo que trabajamos en su momento con Marielba Martínez en las querellas, sobre todo en la querella de la UP1 en el 2010, donde nosotros identificamos históricamente qué fue lo que pasó en el país y de qué se trató la dictadura militar. La dictadura militar impuso un modelo económico que no hubiera podido imponerse si no era a través del terror y a través de 30.000 cadáveres desaparecidos. Un modelo económico que llevó la deuda externa, por ejemplo, de 8.000 millones de dólares a 45.000 millones. En aquella época, una barbaridad de plata. Un modelo económico que subió el desempleo, por ejemplo, que era del 4% hasta el 10%, o que llevó la participación de los salarios en el PBI del 48 al 36%, o que instauró más de 1.200 financieras en el país, que permitió las importaciones, el dólar barato, ustedes se acuerdan, la tablita, bueno, cosas que el día de hoy se están repitiendo de alguna manera, y la pérdida de empleos y la pérdida de industria nacional, la desfinanciación de sectores estratégicos, bueno, varias similitudes, digamos, con algunas cosas que están sucediendo en la actualidad. Quien no quiera comprender esa situación, bueno, lo mismo que un terraplanista, es decir, la Tierra es redonda, muchachos, tenemos
fotos desde la luna, tenemos fotos de todos lados, se ha medido, hay sistemas, pero hay gente que cree que la Tierra es plana. Bueno, es una cuestión más de fe que de conocimiento científico. Con esto de la dictadura pasa lo mismo. Los hechos están absolutamente demostrados, los hechos, las consecuencias, las víctimas. El que no quiera creer en eso es otra cosa. Y si hay alguno que crea que hay alguna memoria incompleta, bueno, que brinde los datos para completarla. La verdad que uno no tiene ningún reparo en ese aspecto. Vamos para adelante, muchachos, díganos qué es lo que ustedes piensan y vamos a ver si eso se encuadra jurídicamente y hay algo que demostrar. ¿Crees que ese camino de la justicia y esa construcción social hace que se pueda sostener cualquier embate de estos discursos negacionistas, aunque vengan desde donde vengan? Yo creo que el aprendizaje del pueblo argentino es importante. La práctica democrática ha hecho que no despierten nuevos sueños de imperialistas, digamos, de sectores de la población. Las Fuerzas Armadas no tienen ninguna intención a la fecha de participar nuevamente en un golpe de Estado. Es decir, la reforma constitucional también del 94 ha incorporado algunos artículos que tienen que ver con el mantenimiento institucional, ¿no es cierto?, con la vigencia de la Constitución, más allá de que haya un golpe de Estado, ¿no?, y cómo van a ser tratados los golpistas. Uh-huh. Todo esto tiene incidencia, obviamente, pero sobre todo está en la movilización del pueblo, es decir, cómo se recuerda el 24 hoy, cómo hay un absoluto compromiso de la población en no volver atrás, en mantener la memoria de todo lo que sucedió, y todo esto se ve plasmado sobre todo el 24 con las movilizaciones. Es decir, si ustedes hoy cuando vayan a la marcha van a ver la cantidad de jóvenes que hay, jóvenes que no vivieron aquellas épocas y que la están viviendo a través de familiares, de abuelos, se lo han contado, pero que tienen el firme compromiso de que no, esto que sucedió no va a pasar más, ¿sí? Nunca más un golpe de Estado en la Argentina. Bueno, llevamos ya 43 años de democracia, me parece que es una sentencia asertiva, firme y fácilmente comprobable. Esta mañana se repitió bastante la frase nunca más es nunca más, y la verdad que, como lo estás diciendo, también suena igual. Hugo, la última para dejarte y cerrar y agradecerte es ¿cómo sigue? Adelantaron que habrá más identificaciones, y lo hicieron con la seguridad y dándole esperanza a muchas familias. ¿Cómo va a ser este proceso? Lo que se conoció ahora es una primera parte del trabajo de los genetistas y hay otros restos que están siendo cotejados con la información genética con la que cuenta el equipo argentino de antropología. Por eso estamos citando también a todo aquel que tenga un familiar desaparecido que por favor se acerque a dar muestras. Y nosotros sí creemos que va a haber más identificaciones en la medida que se cuente con eso, ¿no? Con las muestras compatibles. Pero además de las muestras ya recogidas que todavía no han sido sometidas a identificación y a compatibilización, creemos que hay que agotar la campaña de excavaciones, y como vemos que estamos en el lugar o uno de los lugares más importantes en este aspecto, creo que van a ser recolectadas nuevas muestras y que se van a producir nuevas identificaciones, pero no de ninguna manera podríamos arriesgar un número porque no tenemos la certeza. Te iba a preguntar una última, ¿puede ser? Sí, por favor. Hace poco leí una nota que te habían hecho, Miguel, y vos decías que la verdad ayuda a reparar, tal vez no repara completamente, pero ayuda. ¿Cómo fue el contacto con los familiares, ese momento de comunicación de los restos identificados? Bueno, fue muy fuerte. Nosotros, desde la imaginación del momento, ¿no es cierto?, hicimos una logística que ahora, como les dije recién, parcialmente equivocada, para no generar expectativas lo vamos a hacer de otra forma, pero creo que sí fue acertado el hecho de hacerlo personalmente, darles la noticia a la familia, ¿no? Porque es a través de un funcionario público, en este caso un juez federal, y el secretario de Derechos Humanos, Trata y Género, que es el doctor Miguel Ceballos, y bueno, nosotros sí personalmente les dimos la noticia y por supuesto fue muy impactante y pudimos compartir esos momentos, ¿no? Muy emotivos, y bueno, haciendo un control específico para no largar el llanto en cada uno de esos momentos, pero ha sido muy emotivo y así lo han comprendido también todos los familiares, y bueno, en eso estamos todos en la misma, ¿no?
Miguel Hugo Vaca Narvaja, gracias amigo por esta comunicación y hasta la próxima. Gracias y como recién lo repasábamos, nunca más es nunca más. Muchas gracias a ustedes y hasta pronto.